Buenas tardes chiquillos. Vamos a empezar a ver el ramo de Geología General. Este es Geología General, el 301, ¿ya? Lo primero que vamos a ver ¿Profe? es el programa. ¿Profe? ¿Profe? ¿Sí? Que en algunos compañeros y en mi horario también sale que la clase es a las 5. No sé, no estoy confundida con la hora. ¿Cómo no le dividieron la clase? Sale que empieza a las 5. Entonces no estoy segura. A las 5:20 me sale. La clase empieza a las 3:40, a todos los del 301, Ya. ¿ya? Se supone que a ustedes los separaron en grupos. ¿Los separaron en grupo o no? Parece que sí. No, profe. No Profe, sé. yo soy del 301 y a través de los correos que me llegan por el aula me llegó otro ID, que es para meterse también a su clase, que es a esta misma hora, y decía que el día de hoy. Pero era otro ID. ¿Otro ID? Sí, de su No, mismo, de geología general que decía ahí, po. Y era para el mismo día de hoy y a la misma hora. a las Me decía. 15:40. Sí. Ya. Pero mi pregunta es si el curso de ustedes es el Geología 301. Sí, el mío me eh, sale 301. ya. ¿Todos los que están conectados ahora son del 301? Sí, profe. Ya. Lo que pasa es que el profe Luis hizo horario pensando en que el día de mañana vamos a volver a la universidad. No sabemos cuándo, ¿cierto? Entonces hizo 3 horarios, 3 grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Pero como están todos juntos en este mismo horario, a no ser que lo hayan dividido ustedes, si ustedes me dicen que no lo han dividido, todos tenemos clase a las 3:15, perdón, a las 15:40. ¿No lo han dividido en grupos? ¿Solo aparecen como paralelo 301? ¿Chiquillo? Yo al menos sí, profe. A mí me sale el horario como normal. ¿Cómo eso normal? Que no me sale dividido por grupo. Ya, Sí, están a mí me todos, sale solamente 301, no como que dijera A, B, así, no de su ya. grupo. ¿Todos salen como paralelo 301? ¿No están divididos en grupos? Me Profe, refiero a grupo 1, grupo 2, grupo 3. No, profe. Ya, entonces todos Profe, tenemos clase a las a mí en el 15:40. aula me sale 2, me sale 300 y 300. Lo que pasa es que a mí me tocan las dos geologías. Yo hago geología 300 y geología 301. Hay 2 cursos de geología, ¿ya? Pero tienen distinto horario. El que estamos haciendo ahora es geología 301. ¿Dónde lo vemos eso en el aula? ¿Cuál somos? Sí, pues, si a ti te llegó esta indicación es porque eres del 301. Porque A mí no me llegó ningún correo ni nada, pero en mi horario yo tengo geología a esta hora. no te metiste al aula tú. Ahora estoy Profe, adentro. sale Oiga, profe, ¿y el de el ayer link. fue 301, 300? 300. Ah, ya, vale. Ya, pero es la misma Profesor, pero clase. Es la el misma ID clase. estaba en el aula. No. Ya miren, yo el ID siempre lo voy a subir al aula. Yo no mando correos. ¿Ya? Ustedes tienen que meterse al aula y ahí ver el ID. Y ahí pinchar el ID. El ID anterior que había era el 300, que ya lo borré ya para que no se confundieran, pero ese era para guías. Po. Y ahora el ID es del 301, que es el único que hay actualmente en el aula. Ya vamos a empezar la clase, ¿ya? Profe, Dígame. Dígame.
Ya, entonces este es el programa, no sé si lo ven. Los días lunes es del 301. ¿Cómo dice? Repítame, por favor. Los días Se le lunes corta es el del audio. 300 solamente. Es del paralelo 300 solamente. El día Que si los lunes. días lunes es del 300 y los días martes. Sí, pues del 301. Ya, miren, les voy a leer el horario para que no se confundan. Ya lo tengo acá en mi mano. Se lo voy a leer mejor para que queden claros. Ya, el día lunes a las 15:40 horas me toca geología con el 300. ¿Ya? Esa es toda la geología que hay con el 300 el día lunes. A las 15:40 horas tengo 3 horas seguidas con el 300. Ahora tengo 2 horas seguidas con geología del 301. Pero después salía grupo 2. Eso es porque estaba dividido pensando en que íbamos a ir al laboratorio, entonces no pueden entrar tantos alumnos. Entonces decía, no sé si a usted le aparece grupo 1 o grupo 2 en el horario. Entonces el grupo 1 le tocaba de las 15:40 hasta las 17:10 y el grupo 2 desde las 17:20 a las 18:05. Pero todos estas 4 horas de geología, dice geología general práctico, ¿ya? Pero corresponden al 301, ¿ya? Como estamos todos juntos, vamos a hacer las 2 primeras horas solamente, porque no lo han dividido en grupos. Después le toca el día miércoles a la geología 300, lo mismo, 2 del grupo 1, 2 del grupo 2, pero es la misma clase. Y el jueves no hay clase de geología, y el viernes aparecía nuevamente, ¿qué tienen el viernes ustedes? ¿Tienen algo en el horario el viernes? A mí me sale que me toca con Sí, profe. usted, profesor. A En En las la la 8 y mañana, cuarto. 301, sí. ¿A qué hora? A las ¿Cuándo? 8 y Mañana. cuarto. ¿Cuándo, El perdón? viernes. El 8 y viernes. cuarto, 9:45. Me aparece en la mañana y en la tarde, profe, con usted. Ya, Sí, a mí igual. ya, Pero pero hay, ¿qué hay pasa? laboratorio aquí, profe. Ya, pero escuchen primero, ¿ya? Entonces dice geología general entre las 8:15 y las 9:45. Pero aquí ahí Sí. dice grupo 3, ¿se entiende? A nosotros nosotros no estamos divididos en grupos, por lo tanto esa hora es para el grupo 3 no existe en este momento. Después, por lo tanto, esas 2 horas del viernes en la mañana no corren, ¿ya? Las horas que corren es la de las 14 horas del 301. La de la tarde. Sí, que son 3 Que esa horas es seguidas. cátedra. Sí, O sea que la de las 8 no va a existir esa clase. mientras no estemos en la universidad no va a existir porque la estamos haciendo ahora, pues. Ok. Porque, como les digo, estas horas que estamos viendo ahora son horas que aparecen como prácticas. Parte a las 15:40 hasta las 17:10 para el grupo 1, después para el grupo 2 de las 17:20 hasta las 18:05 y para el grupo 3 esa misma clase a las 8:15 hasta las 9:45, que es el grupo 3. Ahí se, O sea completan que esta, ahí se completan los 3 grupos, pero como no estamos en grupos, la estamos haciendo ahora. Pues. Para o los sea 3 que esta grupos, clase no termina a las 6:50, termina a las 5:10. eso, Ok, eso. vale. Profe, Esas usted son las 2 horas que tenemos siempre, ahora de práctico. siempre va a ser así hasta que no entremos a presenciales. Sí, pues. Ya, ya, profe, gracias. Entonces tenemos estas 2 horas del 17:40, perdón, de las 15:40 hasta las 17:10 Y las y del después, viernes. tenemos al viernes a partir de las 2 de la tarde hasta las 16:25. Hasta las 16:25, 3 horas seguidas. Esas son las horas que tenemos. ¿Se entendió ahora? Sí, Oiga, profe, profe, gracias. Dígame. profesor,
Yo justo ese día tengo tope, el día viernes, y no ¿Qué sé hora? cómo hacerlo. ¿A qué hora tiene tope? Mire, de las 2 a las 2:45 y después de... Espérame, mire, le digo al tiro. Es desde... De las 2 a las 2:45, del periodo 7 al 8. Eso me da tope. Ya, bueno, la clase va a quedar grabada en el aula, po. Después la ves tú. Ah, pero hoy... Ah, ya, bueno, será. Ya, ok. ¿Se entiende? La clase va a quedar grabada en el aula. Usted se mete al aula y la escucha de nuevo. Si tiene alguna duda, por el aula misma, me puede escribir un mensaje. Hay mensajes, tú me puedes escribir directamente a mí un mensaje si tienes alguna duda. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Y ahora sí, vamos a empezar ya. Entonces las horas legales que tenemos, como no estamos divididos en grupos todavía, y en el horario aparece grupo 1, grupo 2, grupo 3, las que nos corresponden solamente son las de ahora a las 15:40 hasta las 17:05, si no me equivoco, 17:010, y la de las 2 de la tarde los días viernes. Esas son las horas que vamos a tener. Ya, esto que está aquí, que estoy mostrando, es el programa de la asignatura, Geología General. Tiene 5 créditos transferibles. SST significa Sistema de Créditos Transferibles, que se pueden homologar con otras instituciones que también tienen este sistema de créditos transferibles. La idea es que sean homologables. Esto, profe, una consulta que yo no cacho mucho. ¿Eso para qué se utiliza más que nada para cuando se cambian de universidad, dice usted? Sí, para eso. O para Mm, homologar ramos que quizás tiene otra carrera ya, y tú quieres cambiarte carrera y son las mismas geologías, entonces ahí se homologan. ok. Ya, entonces tengo horas semanales de cátedra, 2 horas 25, y hora semanal de laboratorio, 1.5. Ya, esos son, cuando dice 1.5 se refiere 1 hora y media, ¿cierto? Son 2 horas académicas. Y 2.25 son 3 horas académicas. Entonces aparecen ahí como horas de 60 minutos. Por eso está como 2.25 y 1.5. ¿Cuál es la descripción de la asignatura? Geología General entrega los fundamentos básicos de la especialidad de minería, donde los alumnos adquieren los conocimientos y conceptos fundamentales para entender la estructura de la Tierra, los diferentes tipos de roca y los minerales constituyentes. Se supone que uno tiene que haber pasado por introducción a la minería y metalurgia. ¿En qué contribuye al perfil de egreso? Determinar los procesos industriales mineros según las características de los yacimientos. Entonces, entendiendo las características de un yacimiento, ustedes van a saber cuáles son los procesos industriales mineros que van a tener. Los procesos industriales mineros son lo que también se conoce como servicios a la minería, o sea, ventilación, fortificación, drenaje de minas. ¿Qué más tenemos? Ventilación, fortificación, drenaje de minas principalmente, ¿ya? Esos son los principales. Aire comprimido también, aire comprimido se utiliza en la minería subterránea. Entonces esos son los procesos industriales mineros. Entonces, dependiendo de las características del yacimiento, ustedes van a poder determinar qué procesos industriales mineros se van a usar en la mina. Resultados de aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura. Resultado número 1, identifica los aspectos generales de la geología, distinguiendo su importancia en las actividades productivas de la minería. Resultado de aprendizaje número 2, que eran como los objetivos de antes, describe las distintas clasificaciones de los minerales según sus propiedades físicas y químicas. ¿Ya? Resultado de aprendizaje número 3, distingue los distintos tipos de rocas según su formación, a través de la observación en terreno y laboratorio. Bueno, por el tema de la pandemia no vamos a poder acceder a nuestro laboratorio en la sede, donde tenemos rocas y minerales que podemos observar incluso con microscopios. Lamentablemente no podemos por el momento. Yo voy a tratar de mostrar
lo que más pueda, obviamente a través de manera virtual. Resultado de aprendizaje 4, determina los tipos de yacimientos minerales según su factor de enriquecimiento, utilizando la tabla de Clark. La tabla de Clark básicamente es una tabla que me indica cuáles son los porcentajes de los elementos más utilizados por la industria que se encuentran en la litósfera, ¿cierto? En la corteza terrestre. Pero ese es un promedio, ¿ya? Entonces la tabla de Clark te indica el promedio, por ejemplo, de aluminio en la Tierra, el promedio de hierro en la Tierra, el promedio de cobre en la Tierra, el promedio de oro en la Tierra, ¿ya? En cuanto a porcentaje, a concentración. Y el resultado de aprendizaje 5 reconoce los tipos de yacimientos minerales. Se supone que usted va a poder reconocer los tipos de yacimientos minerales según su formación, clasificando recursos y reservas, ¿ya? Unidades temáticas, o que vamos a tratar. Bueno, al principio lo que más vemos son conceptos y definiciones, geología y su significado, concepto, características, las disciplinas asociadas. Cuando hablamos de conceptos me refiero a conceptos como mena, mineral, roca, ¿cierto? Eso los vimos en Introducción a la Minería, no sé si se recuerdan. Mena básicamente es una roca con a lo menos un mineral con valor comercial. Eso es lo que la diferencia una roca común y corriente a la mena. Entonces lo que yo saco del cerro, lo que saco de un rajo, de una mina subterránea, es mena. Así le llamamos, mena. El mineral es lo que compone cualquier roca, ¿ya? Hay minerales útiles, de los cuales podemos obtener recursos y utilidades al venderlo, y hay minerales que para nosotros son estériles, o sea, no tienen valor comercial, como por ejemplo el cuarzo, la limonita, la hematita en general son minerales que no tienen valor comercial. Y así muchos otros, ¿cierto? Hay muchos minerales, más de 200 clases de minerales. Entonces lo que les decía es que la roca está compuesta por un conjunto de minerales, ¿ah?, que cristalizan en la formación de la roca. Y por otro lado, los minerales, como le digo, son los componentes de las rocas que tienen características y propiedades definidas, como por ejemplo la densidad, la dureza, la raya y otras que vamos a ir viendo más adelante. También se pueden escribir como una fórmula química, en cambio la roca no. El mineral sí se puede escribir como una fórmula química. Vamos a aprender algo, ¿cierto?, acerca de la formación de nuestro planeta, características de la Tierra, tanto física como mineralógica, de las distintas capas, marco geotectónico, tectónica de placas, postulados de la deriva continental, desplazamiento de placas y formaciones geológicas. Eso es la unidad 2. En la unidad 3 se va a ver mineralogía, la mineralogía y su significado. La mineralogía es una rama de la geología, ¿ya? Así como la petrografía también es una rama que nace de la geología. Hay muchas disciplinas que nacen de la geología. Por ejemplo, la geofísica, la geoquímica, la mineralogía, la petrografía, la meteorología, la glaciología. Todos esos son ramas, ¿cierto?, de la geología, que es el estudio de la Tierra, la ciencia del estudio de la Tierra. Entonces, dentro de lo que es mineralogía, vamos a ver el concepto, ¿cierto?, las clasificaciones y cómo se aplica eso a nuestro saber. Importancia de los minerales para la sociedad actual, definición del concepto de cristalografía. Ahí aparece otra disciplina que nace de la mineralogía y por lo tanto de la geología, que es la cristalografía y sus propiedades. Modo de identificar un mineral a través de sus distintas propiedades y también propiedades cristalográficas, ¿ya? Los minerales cristalizan con formas específicas, ¿ya?, que son los sistemas cristalinos, y ese es el estudio de la cristalografía. También tenemos la petrología y petrografía, que es el estudio de las rocas, cómo se forman. Entonces, para entender cómo se forman las rocas, tenemos que conocer primero lo que son los minerales. ¿Por qué? Porque las rocas están formadas por distintos minerales.
Entonces, la petrografía estudia las rocas, cómo se forman, y también el ciclo litológico, cuál es el ciclo de las rocas, ya que es muy parecido en el sentido que es un ciclo, como el ciclo del agua, ¿cierto? La serie de reacción de Bowen, U5, la unidad 5, conceptos básicos relacionados a un yacimiento minero, conceptos básicos relacionados a un yacimiento minero. Bueno, ya hemos nombrado algunos: Mena, Ganga, distintos tipos de leyes, tabla de Clark, acumulación y ciclo de enriquecimiento, acumulación y ciclo de enriquecimiento de los minerales. Unidad 6, clasificación de recursos y reservas, recurso mineral, recursos inferidos, indicados y medidos, importancia, evaluación del recurso, riesgos en la estimación del valor esperado de un recurso mineral. Cuando yo infiero que hay un recurso en un yacimiento, un recurso mineralógico, lamentablemente nunca es 100% exacto, porque yo no puedo medir todo el yacimiento. Yo lo que hago es muestrear partes del yacimiento e infiero que hay unos recursos determinados. Por lo tanto, siempre hay un riesgo en que justo yo haya, por ejemplo, hecho sondajes o sacado muestras de la parte más rica, ¿cierto? Y hay sectores que quizás tienen casi 0% de ley. Por lo tanto, siempre hay un riesgo, hay una incertidumbre en la explotación de un yacimiento minero. Entonces, la idea es, de alguna forma, evitar al máximo esa incertidumbre, y para eso lo que hacemos nosotros son sondajes, ¿cierto? Sondajes desde la superficie de la Tierra, ¿cierto?, hacia el subsuelo, para identificar las características principales de un yacimiento. Primero, para determinar si realmente hay un yacimiento o lo que encontré superficialmente está solamente en la superficie, o si realmente vale la pena explotarlo. Entonces, con eso voy a, mediante muchos sondajes que se van a cruzar, ¿cierto?, me van a entregar datos como si es una veta, si es un manto, el manteo que vaya a tener esa veta, las leyes que tiene, los principales minerales, las características geomecánicas del macizo rocoso. Todo eso me lo entregan los sondajes. Y eso es para evitar justamente la incertidumbre de si realmente estamos explotando un yacimiento que vale la pena y es rentable, o vamos a gastar dinero y realmente no vamos a recuperar lo invertido. Por eso dice riesgos en la estimación del valor esperado de un recurso mineral. Fase de la conversión de recursos a reservas. Bueno, el concepto de yacimiento es un concepto dinámico en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que lo que hoy consideramos yacimiento, por ejemplo, en Lomas Valla, que tiene una ley de 0.27% de cobre, que es una ley muy baja en general, hace 40 años atrás eso no era un yacimiento, era considerado una anomalía geológica, una concentración mineralógica, pero todavía no era viable explotarlo, no era rentable explotarlo. Por lo tanto, no era un yacimiento. Solamente cuando una anomalía geológica o una reserva mineralógica, que obviamente tiene mayor ley que el común del suelo que está alrededor, solamente ese recurso pasa a ser considerado yacimiento cuando es rentable su explotación. ¿Qué significa eso? Que el extraer el mineral y después llevarlo a planta para su concentración, se va a pagar con la extracción del mineral. ¿Ya? Entonces ahí aparece un concepto que se llama ley de corte. Ley de corte. La ley de corte es la ley mínima, ¿cierto?, con la cual yo pago la explotación del yacimiento y además su tratamiento en planta, su posterior concentración. Eso implica chancado, ¿cierto?, molienda si hay que hacerlo, la concentración, si es flotación en el caso de los sulfuros, o si es lixiviación y extracción por solvente en el caso de los óxidos, considerando el cobre, ¿ya? Entonces todo eso se tiene que pagar, o si no, no voy a tener utilidades, ¿entienden? La minería es un negocio, por lo tanto tiene que haber una ley de corte. La ley de corte es la ley mínima que tengo que tener, de lo cual con eso yo pago los costos tanto de explotación como de beneficio, o sea, de planta, para obtener el mineral o el metal útil y poder venderlo al mercado.
Entonces se supone que yo tengo que explotar de la ley de corte hacia arriba. Todo lo que esté de la ley de corte hacia abajo lo voy a considerar estéril, ¿ya? Pero ese concepto puede cambiar con el tiempo, porque puede que en 10 años más la tecnología cambie y eso que estoy considerando estéril ahora y que no me da ganancia, quizá en 10 años más sí me va a dar ganancia, porque va a haber mejorado, no sé, los procesos de concentración que me van a permitir, ¿cierto?, obtener ganancias de ese estéril que yo considero ahora. Eso es lo que ha pasado en el tiempo. Por ejemplo, hace 50 años atrás, una ley del 1% no era considerado mineral útil, ya se consideraba estéril. De hecho, hay muchos botaderos aún con leyes superiores al 1% que son botaderos o escombreras que quedaron de minas antiguas, que fueron explotadas cuando no existía la tecnología para obtener valor útil, ¿cierto?, de una ley del 1%, en el caso del cobre. No sé si me doy a entender. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillo? Profe, Dígame. en este caso que son tantas unidades, que son 6, ¿cuántos certámenes vamos a tener? ¿Vamos a tener 3 certámenes igual? Sí. ¿Y cómo le va a hacer? ¿Va a ser como 2 unidades por certamen, algo así? Ahí vamos a ir viendo, pero cuando pregunto si tienen alguna duda me refiero a lo que estoy explicando. Es que está explicando la planificación del año también, pues, ¿no? Las unidades temáticas. Sí, pues, yo pienso que está relacionado. Ya, después vamos a ver lo que es el concepto reserva mineral, reservas probables, probadas, importancia, condiciones y propósitos del cálculo de reservas, requerimientos. Ese se supone que es las materias que vamos a ver. Bueno, las clases, este programa fue hecho originalmente para tener clases presenciales, ¿ya? Entonces aquí dice hartas cosas en relación a lo que se esperaba antes de la pandemia. Clases expositivas con apoyo de medios audiovisuales, eso es lo fundamental ahora, desarrollo de ejercicios individuales y o grupales, en taller análisis de maquinaria minera, en taller observación de rocas y minerales, eso lo vamos a hacer virtualmente hasta el momento, resolución de problemas, visitas a terreno, todavía no se puede, ¿cierto? Las minas no están abiertas a recibir a nadie todavía. Evaluación y calificación de la asignatura. Ahí está lo que preguntaba usted. Evaluaciones. Primer certamen, 25%. Segundo certamen, 35% de la nota final. Tercer certamen, 20%. ¿Ya? Y dice laboratorios 20%. Entonces, como no vamos a tener laboratorio propiamente tal, yo les voy a pedir un trabajo. Voy a pedir un trabajo y eso va a valer 20% de la nota final. ¿Ya? Ese trabajo puede ser de A2 como máximo, de 2 como máximo, y quiero que esté escrito a mano, ¿ya? Estos trabajos que le estoy pidiendo tienen que estar escritos a mano alzada, con lápiz pasta, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes, una vez que tengan el trabajo, una vez que definamos qué trabajo voy a solicitar, me lo envían a mi correo para yo revisarlo y ponerle las notas del 20%. Entonces tenemos un certamen 1 que va a ser seguramente en un mes más, después viene el certamen 2 en 2 meses más, el certamen 3 en 3 meses más, a partir de esta clase, y finalmente la última nota, que vale un 20% de la nota final, va a ser un trabajo escrito hecho a mano, que tiene que tener un título, obviamente, tiene que estar identificado con su nombre, la asignatura, y una introducción, una breve introducción de no más de una plana. Después viene el desarrollo del trabajo, que es una tarea investigativa, ¿cierto? Pero usted, a diferencia de hacerla en el computador, la va a escribir a mano, para que vaya reteniendo lo que está leyendo y no sea simplemente un copy-paste. Y al final, las conclusiones. Entonces, Profe, va a tener el título, su nombre, la introducción, el desarrollo propiamente tal y las conclusiones. profe, Dígame. este trabajo, ¿cómo se va a enviar? ¿Vía fotos? ¿Algo así? Sí, con foto. Ya, y otra consulta, el tema que dijo anteriormente en las visitas de terreno,
¿Qué vamos a hacer en caso de que terminemos el año online? O sea, el próximo año, aunque no tengamos este ramo, ¿vamos a tener alguna posibilidad de realizarlo? O no sé. Se supone que cuando uno sale a terreno puede ver varios tópicos y uno no va a salir a terreno en todos los ramos, ya por un tema de costo. La universidad no tiene para sacarlo a cada curso una vez por semestre, ¿entienden? Entonces, si vamos a una salida de terreno, por ejemplo, en el ramo de carrillo y transporte, podemos ver aspectos que quedaron pendientes en geología. O si vamos a una salida de terreno de perforación y tronadura, yo voy con un curso de perforación y tronadura, de carrillo y transporte y de geología, y ahí vemos los distintos tópicos que se iban a ver. ¿Se O sea, entiende? pero más que nada va como en nosotros el próximo año, si es que entramos, recordarle al profe de carrera todas las salidas que tenemos pendientes para que podamos verlo igual en la salida que tengamos, ¿no? Claro, pero el profesor lo sabe, pues si nosotros somos los que hacemos los programas. Así Sí, que pues. no es necesario recordar. Existiendo la posibilidad de salir, se trata de ver todo lo que no se vio en alguna asignatura que quedó pendiente la salida. Sí. Ya, gracias. Ya. ¿Qué libros vamos a utilizar? Bueno, en general cualquier libro de geología general o introducción a la geología les sirve, pero estos son los que tenemos en la biblioteca. El Starbuck Lutyens del año 2005, Ciencias de la Tierra se llama. Una introducción a la geología física. Y también podemos utilizar la geología física de Orozco, Azañón, Azor y Chávez del año 2004. Pero como les digo, en general cualquier libro de geología general o introducción a la geología les sirve. Hay muchos libros que están en PDF en internet y se pueden acceder gratis. Si ustedes tienen la posibilidad, busquen y también les va a servir, ¿ya? Eso sería lo que es el programa de la asignatura. Entonces, como les dije, vamos a tener una nota, vamos a tener 3 certámenes, ¿cierto? Que es lo que me preguntaron, que quiero que quede claro. El primer certamen vale un 25, el segundo un 35 y el tercero un 20. Y la cuarta nota va a ser un trabajo escrito, hecho a mano, ¿cierto? Que ya vamos a decir cuáles van a ser los tópicos y no más de 2 personas, ¿ya? El que lo quiere hacer solo lo puede hacer solo también, si es que justo no tiene un compañero. Eso, y las fotos me las envían a mi mail, a mi mail. Entonces, de hecho, yo estoy enviando trabajos de mis hijos que han tenido que trabajar así, porque también están online y tienen que enviar los trabajos a los mails de los profes. Con el celular sacan la foto, por ejemplo, de 3 páginas que trabajaron y se envían al mail. Eso es todo. Así se está haciendo, así hemos tenido que hacerlo por el momento. No solo los alumnos de la universidad, sino también de colegio. Ya voy a cerrar esta parte y voy a mostrar el primer PPT. Voy a pausear un poco que me están... Ya, sigamos. Estábamos viendo un PowerPoint, ¿cierto? No sé qué pasó, que se cortó la comunicación. Bueno, lo que les quería decir es que en el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, se habla de la redondez de la tierra, ¿ya? Que es un libro que fue escrito como 2000 años antes de Cristo, por lo tanto anterior a estos estudios de los griegos. Entonces ya se hablaba en ese libro que la tierra pende de un hilo de la nada y se habla de la redondez de la tierra. Entonces, seguramente Cristóbal Colón, como era de origen judío, conocía la Biblia y pudo suponer, porque parece que hubo un tiempo de oscurantismo que se perdió todo este conocimiento, incluso el de los griegos. Y en la época de Colón había muchos que pensaban que la Tierra era plana.
Entonces, por eso él fue un visionario y quiso llegar a las Indias yendo en dirección contraria, entendiendo que la Tierra era redonda. Entonces se piensa, algunos creen que fue porque conocía la Biblia, porque como les digo, todos esos escritos de los griegos no, como que se perdieron en el tiempo. Bueno, perdón. Su perímetro, el perímetro de la Tierra es 2pi por, perdón, el perímetro de cualquier círculo o esfera es de 2pi por r. Entonces, conociendo eso, se calculó aproximadamente que el perímetro de la Tierra era de 40.000 kilómetros. Su superficie, 4pi por r al cuadrado. Es del orden de 5,1 por 10 elevado a 8 kilómetros cuadrados. Ese 5,1 por 10 elevado a 8 kilómetros cuadrados. Su volumen, 4/3 de pi por r al cubo, del orden de 1,1 por 10 elevado a 12 kilómetros cúbicos, ¿ya? Entonces la superficie ahí está como 4 por pi por r cuadrado, donde r es el radio, y me queda eso en 5,1 por 10 elevado a 8 kilómetros cuadrados. Y su volumen es 4/3 de pi por r al cubo, del orden de 1,1 por 10 elevado a 12 kilómetros cúbicos. Eso considerando la Tierra como esférica exacta, ¿ya? De ahí que se pudo calcular su masa por Henry Cavendish, que vivió entre los años 1731 y 1810, y la calculó conociendo su volumen, ¿cierto? Y la densidad media del planeta, y con eso obtuvo que la masa era de 5,9 por 10 elevado a 24 kilogramos, ¿ya? Como la densidad es masa partido por volumen, pudo calcular, ¿cierto?, la densidad promedio y resultó ser de 5.450 kilogramos metro cúbico, ¿ya? Un metro cúbico de agua pesa 1.000 kilogramos, por lo tanto es 5,5 veces la densidad del agua y casi el doble de la densidad promedio de las rocas que tenemos en la superficie. Por ejemplo, la mena de cobre varía en densidades que de 2,2 a 2,4 toneladas metro cúbico. Y aquí estamos hablando de una que es de 5,5 toneladas metro cúbico. ¿Qué implica esto? Que el centro, ¿cierto?, era mucho más denso, el centro del planeta. Entonces, que la densidad de las rocas debe ser mucho mayor en su interior, ¿ya? Y por eso sabemos, ¿cierto?, que el centro de la Tierra y por el campo magnético que genera, que el centro de la Tierra es en gran parte hierro, ¿cierto?, el núcleo de la Tierra. Bueno, les explicaba que no es exactamente redonda la Tierra, ya que la rotación hace que sea achatada en los polos, o sea, más ancha en el ecuador, ¿ya? Y la temperatura va aumentando en función de la profundidad, ¿ya? Por ejemplo, hasta los 900 kilómetros de profundidad, según los cálculos, ¿cierto?, no debería tener más de 100 grados, ¿ya? Pero, si ustedes ven, a los 1200 kilómetros de profundidad, estamos sobre los 100 grados Celsius, a los 1600, casi a los 300 grados Celsius, y bajo los 2000 kilómetros de profundidad, considerando que el radio es de más de 6000, estamos hablando del primer tercio, ya tenemos temperaturas sobre los 800 grados, ¿ya? Entonces, ¿eso qué te indica? Que el centro de la Tierra está fundido, ¿cierto? Y ahí ese es más o menos lo que se conoce actualmente del planeta. Ahí se le hizo un corte al planeta y entendemos que el núcleo interno está a muy alta temperatura, es prácticamente de hierro puro, níquel también debe tener, el núcleo externo también está a alta temperatura, después viene el manto superior, el manto inferior, el manto superior y finalmente la litósfera. La litósfera es donde nosotros habitamos, pero en la parte superficial de la litósfera, porque esa litósfera tiene entre 30 y 70 kilómetros, ¿ya? Varía dependiendo del lugar, en los mares
tiene alrededor de 30 kilómetros de profundidad la litósfera. Esa piel que envuelve el planeta es de 30 kilómetros de espesor en los mares, y en los continentes puede llegar hasta 70, 75 kilómetros. Entonces la corteza terrestre, y tenemos la corteza oceánica. La corteza terrestre es donde no hay mar, que es parte de la litósfera, y también parte de la litósfera es la corteza oceánica, ¿cierto?, que está bajo el mar. Y es ahí donde encontramos un menor espesor, ¿ya?, de unos 30 kilómetros. Eso es lo que les decía, ¿cierto? El 75% del planeta superficialmente es agua. Y es necesario, porque si no fuese así, no tendríamos aguas lluvias ni nieve en la cordillera. ¿Ya? Esa es la razón por la cual tenemos abundante agua en nuestro planeta. Básicamente porque tenemos abundantes mares que hacen que esta agua se evapore y pueda migrar hacia el interior de los continentes. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre los frentes que traen lluvia vienen del mar. Los frentes vienen siempre de la zona costera hacia el interior. Entonces siempre se trasladan los frentes de poniente a oriente. Entonces siempre va a empezar a llover en Valparaíso, Viña y después hacia el interior. ¿Ya? Aprovecho de darle la bienvenida a nuestros alumnos de intercambio del Perú que están con nosotros ahora, del TecSup, de Tecnológico Superior del Perú, que están tomando con nosotros Geología General. ¿Ya? Eso es la atmósfera, que también es parte del planeta, como les explicaba. Si no tuviéramos la atmósfera que tenemos, no tendríamos vida, no tendríamos agua. La primera parte de la atmósfera es lo que conocemos como troposfera, ¿cierto? Hasta aproximadamente los 10 kilómetros. Después viene la estratosfera, a partir de los 20.000 kilómetros, y después hasta los 50 kilómetros para arriba es la mesósfera. Entonces, por ejemplo, cerca de la superficie terrestre tenemos aproximadamente 22 grados Celsius como promedio. Sobre los 7.000 metros de altura ya empezamos a encontrar temperaturas bajas, de más o menos 50 grados bajo cero. Hasta los 45 kilómetros más o menos, que está donde está la capa de ozono, tenemos temperaturas bajas del orden de 40 grados bajo cero. Pero sobre esa capa de ozono, que nos filtra, ¿cierto?, de la radiación ultravioleta dañina, que si no tuviéramos capa de ozono tampoco tendríamos vida, prácticamente, aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque ahí está llegando la radiación ultravioleta, ¿cierto? Entonces, en la mesósfera, más o menos a los 50 kilómetros de altura, tenemos temperaturas de hasta 20 grados Celsius. El Monte Everest tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, o sea, aproximadamente, redondeando, 10 kilómetros, en una atmósfera que tiene 100 kilómetros más o menos de altura, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia es la relación que existe entre el Monte Everest y el resto de la atmósfera, es como lo que se ve ahí, como el Monte Everest, como un pequeño, ¿cierto?, cono de tierra en 1 metro de atmósfera. Eso es más o menos en proporción lo que es el Everest respecto de la atmósfera terrestre. ¿Cuáles serían estas alturas en una esfera que representa a la Tierra a escala, con un radio de 1 metro? Así se vería más o menos. ¿Cuáles son los porcentajes que encontramos? Los porcentajes que encontramos en nuestro aire, en la atmósfera. Estos porcentajes que voy a dar son los porcentajes que se encuentran a nivel del mar, ¿ya? Estos cambian en la medida que yo voy subiendo en altura. Por ejemplo, a los 5.000 metros de altura hay menos oxígeno disponible para respirar, porque el aire está más diluido. Como hay menos presión atmosférica, hay menor concentración de oxígeno en 1 metro cúbico de aire.
Los porcentajes se ven así si los ponemos en un gráfico de tipo pizza o tipo torta. El oxígeno representa más o menos el 21%, el nitrógeno un 78%. Ahí están los porcentajes exactos. Nitrógeno 78,08%, oxígeno 20,9%, argón 0,93%, o sea, prácticamente un 1% de argón. Y el cuarto gas más abundante en nuestra atmósfera es el dióxido de carbono, el CO2, que es un gas de efecto invernadero, ¿cierto? Pero que es necesario en el planeta. ¿Por qué es necesario? Porque las plantas, en su proceso de fotosíntesis, ¿cierto?, transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Por eso sabemos que los árboles, el pasto y todo lo que tenga clorofila son pulmones, ¿cierto?, en nuestro planeta. Pero no lo transforman de la nada. Toman el dióxido de carbono o el CO2 y lo transforman en oxígeno durante el día, pero en la noche es al revés. Transforman el oxígeno en dióxido de carbono. Lo que más nos produce oxígeno no son los bosques, como muchos creen, o la selva, sino nuestros mares. Nuestros mares son los principales pulmones. ¿Por qué? Porque el mar tiene fitoplancton, y el fitoplancton también transforma el CO2 en oxígeno. Por lo tanto, nuestros principales pulmones, por lejos, estoy hablando del 70% del oxígeno que se genera en el planeta, está producido por nuestros mares, a través del fitoplancton, ¿ya? De plantas microscópicas, ¿cierto?, que también mediante el uso de la clorofila y del proceso llamado fotosíntesis, transforman la luz solar en azúcares para su alimentación. Y en ese proceso, ¿cierto?, transforman el CO2 en oxígeno. Entonces el dióxido de carbono también es importante en nuestro aire, ¿ya? No todo el dióxido de carbono que está en la atmósfera es malo. Por otro lado, hay gases mucho más, con mayor capacidad de calentamiento global que el dióxido de carbono. Por ejemplo, el mismo vapor de agua, ¿ah?, que se evapora en los mares, es un gas de efecto invernadero, el vapor de agua. Ustedes ven cómo cocinamos con agua a presión. El vapor es un gas de efecto invernadero también. Por lo tanto, cuando hay evaporación en los mares para producir nubes y lluvia en el continente, también se produce un calentamiento debido al vapor de agua en el aire. Entonces, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. Y otro gas de efecto invernadero más potente aún que el CO2 es el metano. El metano es un gas que sabemos que es combustible, ¿cierto? Y lo generan en general los animales en sus procesos digestivos, ¿ya? Entonces las vacas, por ejemplo, cuando están pastando, ¿ah?, están generando metano. Y por lo tanto, entre más carne comemos en el planeta, más metano generamos, ¿cierto? Porque el negocio hace que la gente quiera tener vacas para vender carne. Obviamente una vaca genera mucho más metano que un chancho o que un pollo, ¿ya? Pues son más pequeños estos otros animales, por lo tanto no generan tanto metano. Las vacas, por ejemplo, que pastan en Estados Unidos, ellos en Estados Unidos tienen harto terreno ganadero y agrícola. El 70% de la tierra agrícola cultivable en Estados Unidos, el 70% se utiliza solo para alimentar sus vacas. Acuérdense que son los cowboys, ¿cierto? Ahora toda la cultura del cowboy viene de España. Los vaqueros llegaron de España a México, ¿cierto?, primeramente, y los mexicanos fueron los ganaderos, los cowboys, y cuando Estados Unidos tomó en una guerra, ¿cierto?, parte de México, esa tradición de los cowboys, de la ganadería, subió a Estados Unidos, o se quedó en Estados Unidos. Entonces, si nosotros no comiéramos tanta carne, por ejemplo, o comiéramos menos carne, habrían menos vacas, y al haber menos vacas, habría menos generación de gas metano. Por lo tanto, disminuiría o no ayudaríamos más al calentamiento global. Eso les quería decir, que el gas metano
la molécula del metano es mucho más grande que la molécula del CO2, por lo tanto, una molécula de metano produce tanto calentamiento global como 100, el equivalente a 100 moléculas de CO2. Entonces, el metano es más perjudicial que el CO2 en cuanto a lo que es calentamiento global. No sé si me siguieron lo que le estaba contando. ¿Me siguieron o no? Profe. Ya. Voy a abrir otra PowerPoint. Al tiro déjenme ubicarlo. ¿Dónde está esto? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas? ¿No estaba grabando la clase antes? Parece que no. Qué lata. Ya, entonces les voy a mostrar el otro PowerPoint. Bueno, desde la perspectiva que tenemos en la Tierra, nuestro planeta aparentemente se ve muy grande, ¿cierto? Tremendo. Tenemos abundancia de océanos y un aire interminable. Pero realmente sabemos que eso no es así, ¿cierto? Y actualmente sabemos que el aire sí se contamina, los océanos sí se contaminan. Antes tiraban todo al mar, pensando que el mar tenía la capacidad de absorber toda nuestra mugre. Hoy en día nos damos cuenta que eso no es así, que se han formado grandes islas de plástico en los mares. Hay una isla que es tan grande como Bolivia. Imagínense una isla del tamaño de Bolivia en el mar de puro plástico, que tiene 10 metros hacia arriba, 20 metros bajo el mar. Esa es la isla más grande, hay otras islas más pequeñas de plástico, ¿ya? De tantos años tirando plástico al mar. Y ese plástico obviamente no es biodegradable al corto plazo, por lo tanto está contaminando grandemente el mar, ha generado su propio ecosistema en donde se ha proliferado, ¿cierto?, una especie de araña, y que no es una araña propiamente tal, y que se alimenta de los huevos de los peces. Entonces van los peces para allá, creen que es una isla, tienen sus huevos, pero estas arañas se las comen. Entonces han provocado un desequilibrio importante, no solo a nivel químico, sino a nivel ecosistémico. La distancia que hay de la Tierra al Sol es de unos 150 millones de kilómetros, ¿ya? La Tierra es el único planeta que conocemos, ¿cierto?, que mantiene la vida en nuestro sistema solar y hasta donde lo conocemos. La atmósfera de la Tierra nos protege de los meteoritos, la mayoría de los cuales se desintegran al llegar a la atmósfera por el roce, ¿cierto? El estudio del interior de la Tierra se lleva a cabo a través de lo que llamamos la sismología, que estudia los sismos, ¿ya? O los seismos, que también traducido en nuestra lengua es terremoto. Es una palabra de origen griego que significa choque, impacto, similar a terremoto, agitamiento o movimiento violento. Entonces, sismo y terremoto es lo mismo. Nosotros hablamos de temblores en Chile, generalmente, pero los temblores como palabra no está mal dicho. Lo que existe es el terremoto, ¿ya? El terremoto de alta intensidad o baja intensidad o intensidad media, pero la palabra técnica es terremoto o sismo. En la Tierra la sismología se encarga del estudio de las vibraciones que se producen durante los terremotos. Hay ondas que se producen, las ondas P, las ondas S. Los impactos de meteoritos también producen sismos, o las grandes explosiones como la que hubo en Beirut hace poco, ¿cierto?, que
fue el equivalente a un sismo de 3,3 grados Richter, según los estudios. Por lo tanto, se sintió en muchas partes del mundo. Los sismógrafos de distintas partes del mundo pudieron detectar las ondas que emanaron de esa terrible explosión que se sintió en Beirut, ¿ya? Que para mí no era para nada nitrato de amonio, sino que yo veo que el origen de esa explosión lo más probable es que haya sido de origen nuclear, por el tamaño de esta y la velocidad de expansión de la onda de choque. Es mi opinión personal. El movimiento de la Tierra. La Tierra está en movimiento, ¿cierto? Es como que vamos arriba de una nave espacial. Hay un movimiento que es el del sistema solar. El sistema solar se está acercando a la constelación de Hércules a una velocidad de 20,1 kilómetros por segundo. Se mueve a 20,1 kilómetros por segundo. O sea, en un segundo avanza 20 kilómetros. A nivel espacial eso no es nada, ¿cierto? Si lo llevamos a kilómetros por hora, son 72.360 kilómetros por hora. Hacia la constelación de Hércules se mueve nuestro sistema solar. Ahí estamos considerando solamente el movimiento del sistema solar. Solamente del sistema solar. Por otro lado, sabemos que la Tierra gira sobre su eje una vez cada 23 horas, 56 minutos y 4,1 segundos. O sea, aproximadamente 24 horas. Por eso cada 4 años tenemos que aumentar un día, ¿cierto? Porque no es exacto 24 horas el giro que tiene la Tierra sobre su eje. Entonces, aparte del movimiento del sistema solar hacia la constelación de Hércules, la Tierra gira alrededor de sobre su eje y también gira alrededor del Sol, su estrella. ¿A qué velocidad gira la Tierra alrededor del Sol? En una órbita elíptica como la que está ahí dibujada, a una velocidad de 29,8 kilómetros por segundo, o sea, mayor que la velocidad del sistema solar acercándose a la constelación de Hércules, que era de 20,1 kilómetros por segundo. Entonces, la Tierra, para completar un ciclo o una vuelta completa alrededor del Sol, se demora un año, ¿ya? Pero viajando a 29,8 kilómetros por segundo. O lo que es lo mismo, 107.227 kilómetros por hora. 107.227 kilómetros por hora. A esa velocidad vamos en este momento. No lo sentimos. Es lo mismo cuando va uno en una micro, ¿cierto? O en un bus o en un auto y va a 120 kilómetros por hora sentadito mirando su celular, pero de repente alguien frena y ahí nos damos cuenta que íbamos viajando a gran velocidad. ¿Qué pasaría si la Tierra se frenara en este momento? ¿Ah? De su movimiento de traslación. ¿Qué ocurriría, creen ustedes? ¿Qué pasa si se frena la Tierra en un segundo, por ejemplo? Va a 29,8. Colapsaría todo, po. Los ¿Cómo? edificios, todo. Tu terremoto, ¿no? Se parte la Tierra. Bueno, la Tierra quedaría enterita, pues se frenaría, pero todo lo que está encima de la Tierra, ¿cierto? Hasta las montañas saldrían volando. El Everest se cortaría de cuajo desde su base. El Aconcagua, lo mismo. No hay ningún edificio que resistiría, imagínense, frenar de 107.000 kilómetros por hora en un segundo. No quedaría ningún ser vivo, po. No quedaríamos ni puré siquiera. ¿Ya? Eso pasaría si se frenara la Tierra solamente de la traslación. Ahora si vamos a 1600, ahora no consideremos la traslación, consideremos solamente la rotación. La rotación a 1600 kilómetros por hora. Si solamente la rotación frenara en un segundo, sería el equivalente a chocar a 1600 kilómetros por hora contra una pared. Eso sería el equivalente, ¿cierto? Porque se frenaría en un segundo, por lo tanto sería como chocar contra una pared. Saldríamos disparados también, pero a 1600 kilómetros por hora y no a 107.000 kilómetros por hora. Pero 1600 kilómetros por hora es una velocidad enorme también, pues, es más que la velocidad del sonido. Por lo tanto, también moriríamos si se frenara la Tierra solamente considerando la velocidad de rotación. Oiga, profe, Dígame.
Y por ejemplo, por eso los cohetes al entrar a la atmósfera tienen que entrar como de lado y no como de frente, o nada que ver. Y también es parte de lo que estamos hablando, de la rotación de la Tierra. Básicamente por la rotación de la Tierra. Para evitar mayor roce, ¿cierto? No es lo mismo entrar de frente contra una pared que de lado. Al final no será a esa velocidad, porque los cohetes van viajando a 20.000 kilómetros por hora más o menos. A esa velocidad es como, la atmósfera es como tirando un guatazo, ¿cierto? De 10 metros de altura. Te mata. Un Qué ejemplo cuático. solamente. Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Entonces la próxima clase la tenemos el viernes a las 14 horas. ¿Ya? El viernes a las 14 horas, porque las 2 horas que continúan de las 17:20 en algunos horarios corresponderían al grupo 2. Pero estamos los 3 grupos acá porque nos han dividido en grupos todavía. Por eso terminamos la clase ahora. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya, chiquillos. Nos vemos la tarde entonces del día viernes a las 2 de la tarde. Ya, profe. Nos vemos, profe, cuídese. Igualmente, No. me escribieron en un chat, voy a mirar. Voy a subir los videos y los PPT también los voy a subir, ¿ya? Para que estén tranquilos con eso. Nos estamos viendo entonces.